grace of Jesus, greater than all our sin. How shall my tongue describe it? Where shall its praise begin? Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca, y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es maravillosa la complejidad estructural y funcional del cuerpo humano. Como vivimos siempre con él, muchas veces no nos damos cuenta de la exactitud maravillosa con que funciona. Y esto se da incluso en los pequeñitos. Algunas funciones todavía no están en ejercicio, pero a medida que va avanzando el tiempo, cada órgano empieza a ponerse en una disposición tal para el servicio que cuando llega la madurez del individuo está en la plenitud de sus facultades físicas y mentales para responder al mundo con una actitud que le corresponde. Sus órganos tienen un diseño sencillamente genial. Hay que darles algún nombre para las funciones para las cuales fueron creados, y su funcionamiento son pasmosos, su armonía y equilibrio dinámicos. Las disfunciones que alguno de ellos pudiera llegar a tener son compensadas por la hiperactividad de otro órgano que suple así de esa manera la deficiencia de los primeros.
Y cuando no es posible recuperar el equilibrio o el desequilibrio que se presenta, ¿verdad? No es posible arreglarlo. Entonces el cuerpo mismo empieza a enviar señales de alarma que llaman la atención hacia el origen del problema. El experto en diagnóstico sabe distinguir entre la sintomatología y el problema que provoca su aparición. En algunas ocasiones hay una equivocación tremenda cuando se trata de eliminar los síntomas. En algunas ocasiones se arregla eso, ¿verdad? Se acaban los síntomas, el dolor de cabeza, la temperatura, pero el problema se solucionó, que dio origen a ese síntoma. No, el síntoma es una luz roja que se prende. Oigan, está pasándome algo, atiéndanme. Los males de esa manera que aparecen en el cuerpo son síntomas de un mal más profundo. Los síntomas no son malos, la temperatura en sí no es mala, es la luz roja que se prende para que atendamos allí el origen de aquella disfunción. ¿Por qué toda esta introducción? Porque cosa semejante pasa con la realidad espiritual. Los males y persecuciones que padece la iglesia son síntomas de un conflicto más profundo y encarnizado que se libra entre la luz y las tinieblas. Esta guerra sin cuartel, esta batalla sin igual, la libran por un lado Miguel y sus ángeles, y por el otro lado el dragón y sus ángeles. Miguel parece que es el comandante en jefe de los ejércitos de las huestes celestiales. Miguel, qué nombre tan hermoso, ¿quién como Dios? Eso significa Miguel. Recordémoslo muy bien para que podamos pronunciarlo, no con el anglicismo que hay veces, ¿verdad? Mike, le decimos Mike. ¿Cuál Mike? Miguel, es Miguel. ¿Quién como Dios? Es el comandante en jefe de los ejércitos celestiales. Y el dragón y sus ángeles, la serpiente antigua, el diablo, Satanás, está a la cabeza de las huestes infernales. Es una lucha real. No la vemos. Pero ese es el problema inmerso aquí en el libro de Apocalipsis. Los cristianos sufren por serlo y no se explican por qué. Si ellos son buenos, si ellos son nobles, si ellos son consagrados, si ellos son obedientes, si ellos se han dedicado al servicio de Dios, si ellos son buenos testigos, si ellos son pacientes, si ellos son, etcétera, etcétera. ¿No es cierto que hay veces que cuando llega la tribulación, la persecución, la hostilidad por ser cristianos, en ocasiones elevamos nuestra protesta más enérgica con el que dirige toda esta cuestión de la vida cristiana y le decimos: Señor, no tienes cuidado de lo que nos está pasando? Luego, ¿dónde quedaron tus promesas? E ignoramos que lo que nosotros vemos es apenas un síntoma de lo que está pasando más allá de la capacidad que tenemos para ver. Hay un conflicto tremendo entre la luz y las tinieblas y no se para, no se detiene, va a seguir adelante hacia su total y completa culminación. Esto ha quedado al descubierto por la séptima trompeta. ¿No dice allí que en los días de la séptima trompeta quedaría aclarado todo el misterio de Dios? Se recorrería un velo para que el cristiano pudiera contemplar que los conflictos que él está soportando en su vida cristiana por serlo, tienen su origen en el conflicto de los siglos que están librando Miguel, el arcángel Miguel, con todos los ángeles de los ejércitos celestiales y el dragón con todas las huestes infernales que le siguen. Así como la visión de los sellos
la visión de las trompetas, nos ha permitido contemplar una vista desde la venida de Cristo al mundo, su muerte, su resurrección y la final entronización en su trono de gloria. Con una fiereza que escapa a nuestra percepción y a nuestra capacidad de imaginárnosla, la lucha continúa. Así que la persecución que el pueblo de Dios sufre por la maldad de sus enemigos es apenas la punta del iceberg. Así le dicen, ¿verdad?, a esos témpanos de hielo que andan flotando por los mares del norte. Se dice que más o menos aproximadamente ustedes pueden contemplar un témpano de hielo que parece un monte, pues es apenas 1/8 del volumen total. 7/8 están abajo de la superficie. Lo que usted contempla es apenas 1/8 del volumen total. ¿Cómo será la totalidad? Si aquello nos parece una montaña que se nos viene encima, hundió aquel transatlántico insumergible, el Titanic. Fíjense, el Titanic, su nombre lo está diciendo, un poderío tremendo. No completó ni siquiera su primer viaje, era el viaje inaugural, y le dio apenas un rozoncito a aquel iceberg, a aquel témpano de hielo, y lo hundió. Una tragedia tremenda la de aquel transatlántico de lujo que se desplazaba en su primer viaje. Pues es algo de lo que ocurre. Se nos hace tremendo el conflicto que los cristianos libran aquí, la guerra y la batalla a la cual se encuentran enfrentados los cristianos en contra del sistema de cosas que forman el mundo actual, pues no es de compararse con la guerra tremenda en la cual se encuentran empeñados Dios en contra de las tinieblas, el diablo en contra de todos los valores espirituales representados por Miguel y sus ángeles. Varios son los elementos de este enfrentamiento milenario. No crean que apenas es ahorita. No crean ustedes que el conflicto fue apenas del primer siglo del cristianismo. Pueden ustedes recorrer la historia del pueblo de Dios hacia atrás y ya está allí el pleito, el enfrentamiento continuo y constante. Los únicos 2 pobladores de la tierra, y allí estaba el diablo para iniciar el conflicto. Aquellos únicos 2 pobladores de la tierra tuvieron hijos y allí estaba el diablo induciendo a Caín. Luego nació Set en lugar de Abel. Y se empezó a desarrollar la familia humana. Y dice que los hijos de Dios vieron con ojos de codicia y de lujuria a las hijas de los hombres. ¿Quiénes eran los hijos de los hombres? La bola de torpes de gente que habla acerca de ovnis, objetos voladores no identificados. Hablan acerca de relaciones entre los hijos de los hombres, los hijos de Dios, es decir, extraterrestres que vienen aquí y tienen relación con las mujeres, las hijas de los hombres. Y no es más que las 2 familias, las que se encuentran en caminos de luz y las que andan en caminos de tinieblas. Y todavía siguen insistiendo jóvenes y señoritas en unirse en lazo desigual con los infieles, en yugo desigual con los infieles. Toda esa generación, ¿qué le pasó? El diluvio se los acabó, porque no había ni quien buscara a Dios. Solo Noé fue encontrado digno de Dios y preservó la fe y la predicación del evangelio, y así por el estilo. Allí va avanzando cada vez la humanidad, más y más y más. El diablo consigue meterse al hombre que fue reconocido como padre de la fe para intentar, con su capacidad humana, darle una ayudadita a Dios en el propósito que él tenía de darle a un hijo a él. Y viene Ismael en un enfrentamiento continuo y constante con Isaac, que dura hasta nuestros días. Y sigan viendo toda la historia del pueblo de Dios, toda la historia de los hombres, lucha continua y constante.
Aquí tenemos en todo este enfrentamiento que dura milenios y seguirá durando hasta que Dios termine el estado actual de las cosas. Podemos contemplar varios elementos en este enfrentamiento, decíamos, que lleva siglos e incluso milenios. En primer lugar, el cuidado providencial de Dios por su pueblo. Dios tiene cuidado de los suyos. Aquí encontramos nosotros la figura de una mujer. Una gran señal apareció en el cielo. ¿Cuál es esta señal? Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. La mujer representa el pueblo de Dios en todas las edades. En el tiempo actual es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Es esta mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies representando autoridad, y con una cantidad de 12 estrellas, la iluminación del conocimiento del pueblo de Dios. El número 12 es simbólico, representativo del pueblo de Dios también. Los 12 patriarcas, los 12 apóstoles en la antigua dispensación y en la nueva dispensación, la dispensación de la ley, la dispensación de la gracia, encontramos el número 12 repetido. 12 estrellas sobre aquella mujer vestida del sol y con la luna debajo de sus pies representa la luz del conocimiento de la verdad de Dios sobre aquella mujer que representa al pueblo de Dios en todos los tiempos. La mariolatría católica ve en esta mujer a la madre de nuestro Redentor. Pero en este capítulo 12 de Apocalipsis, esta figura de esta mujer es mucho más extensa que lo que la figura de María podría representar. No se trata de María aquí, sino se trata del pueblo de Dios. El pueblo de Dios es una realidad fulgurante. La luz del evangelio, del conocimiento, de la revelación, se encuentra en aquella mujer, y de aquella mujer, del pueblo de Dios, nace nuestro Señor Jesucristo, heredero, descendiente de los patriarcas, de Abraham, el padre de la fe, a través de su hijo Judá. Nuestro Señor Jesucristo es de la tribu de Judá, descendiente de David. Entonces el pueblo de Dios es la mujer encinta que da a luz a este hijo varón. El dragón escarlata, por otro lado, es la serpiente antigua, llamada también diablo, Satanás, que significa adversario. Diablo significa acusador, calumniador. Y Satanás significa adversario. Los dos son nombres propios del espíritu del mal. Siempre está diciendo mentiras. La mentira tiene su origen en él, y siempre está acusando, y siempre está en contra. Otro de los títulos del diablo es el anticristo. Es el que se opone a Cristo en toda la línea, en toda consideración. Es el que se está oponiendo a la luz continua y constantemente, a la verdad y a la justicia. Este es el diablo, representado aquí por la figura de un dragón, una serpiente. Y dice la Escritura allí que es el diablo, es Satanás. Toda la figura del diablo describe un poder extraordinario. En nuestros años infantiles nos asustaban con el dragón, ¿verdad? El dragón escarlata, una figura mítica que abre la boca y lanza ya no un río de agua allí que amenaza a ahogar a la mujer, sino ríos de lumbre. ¿No es cierto que los dragones expiden lumbre? Bueno, es precisamente la representación mítica del poderío de este animal, y su cuerpo representa como que tiene la figura de una serpiente. Aquí habla de 7 cabezas, 7 cuernos y 7 diademas, y las estrellas que arrastra con su cola nos habla de poderío tremendo. Tiene 7 cabezas, es de veras un ser tremendo en conocimiento, y utiliza su conocimiento para el mal, astuto, sagaz. No busquemos competir con él. En algunas ocasiones enfrentamos adrede, torpe, insensatamente al diablo.
Debemos resistirlo en sus engaños. Debemos de presentarle cara y frente con la luz de la palabra de Dios. Y dice la Escritura que de nosotros huirá avergonzado. Y no crean que para siempre volverá otra vez. Es uno de los seres más tenaces y más tercos y más sutiles en su presentación. Al que todavía se encuentra bajo las garras del vicio, lo tienta de una manera grosera. Al que todavía se encuentra viviendo su vida en dimensión de pecado y de carnalidad, tentaciones groseras, es lo que le presenta. Pero aquellos que han rechazado todas estas cosas, la manera como se presenta es una forma sutil. Dice la Escritura, dice el apóstol Pablo, que sabe transfigurarse en ángel de luz. La sutileza es característica de este ser. Por eso toma las estrellas del cielo y las arroja sobre la tierra, para que el mundo se dé cuenta que tiene conocimiento. El mundo se encuentra bajo el maligno y nos presenta las cumbres tremendas a las cuales ha llegado el conocimiento humano. Y el diablo está listo allí para insuflar dentro del corazón de los hombres el orgullo y la soberbia por ser capaces los hombres de descubrir todas esas cosas. Habla de 7 cabezas, habla de 7 cuernos. El cuerno en la Escritura es símbolo de poder, de fuerza bruta, de fuerza incontenible, de fuerza que no es posible enfrentar. 7 cuernos, la totalidad entonces del poder. Y dice también que aquellas cabezas eran cabezas coronadas. En otras palabras, habla de distinción, habla de poder, habla de autoridad. Pero encontramos también allí, en esta mujer que está en los dolores del alumbramiento, todo el tiempo que duró el pueblo de Dios, antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, fue tiempo que se utilizó en su preparación para que naciera el Hijo de Dios. ¿En cuánto tiempo se gesta una vida humana? 9 meses. En términos médicos dicen lo correspondiente a las semanas, 30 y tantas semanas. 9 meses. ¿Cuánto duró la preparación del pueblo de Dios? El pueblo de Dios es la mujer encinta. Vemos cuántos tropiezos, cuántas detenciones, cuántas dilaciones, cuántos movimientos que tuvo que hacer Dios para que aquel pueblo se preparara para recibir al Hijo de Dios. La mujer encinta que está con dolores de alumbramiento y el dragón que está enfrente de ella para que tan pronto como nazca su hijo, tomarlo y devorarlo. Es una figura que habla acerca de la persecución en contra del pueblo de Dios por la religión idolátrica, pagana y diabólica organizada por el diablo. ¿En cuántas ocasiones los Baales y Astarot y todos los dioses y todos los ídolos y los cultos sensuales, paganos, idolátricos impactaron la vida del pueblo de Dios, desviándolo de sus propósitos? Allí tenemos a Elías luchando en contra de los profetas de Baal, induciendo un tiempo tremendo de sequía, no solamente espiritual sino física. Deja de llover por 3 años y medio. Esos 3 años y medio los volvemos a encontrar en símbolo en el Apocalipsis y en otros pasajes. Un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Cuánto es eso? Un tiempo si es un año, 2 tiempos, 2 años, 3 años y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. 3 años, 6 meses duró la sequía, no llovió. Habla acerca de 1260 días también el pasaje. Habla también de 42 meses. Es lo mismo. Son 3 años y medio. Un tiempo de probación. El número 7 es el número de la perfección. Nunca llega la persecución de Satanás a ser de una manera absoluta, completa, victoriosa. Siempre se queda a la mitad. Porque Dios no permite.
Dios no permite que el ataque del diablo sea devastador en grado sumo, completo y total. El hijo de la mujer aquí representa al Mesías, al Cristo. Es el hijo del hombre, Jesús, destinado a un dominio sin fin. Es el heredero de todo el propósito y de todo el anhelo de Dios para aquel pueblo. ¿De qué otra manera entonces podemos entender que el Señor escogió a aquella nación y la fue guiando con la pericia suya como pastor? El buen pastor, incluso el buen pastor que su vida da por las ovejas, la fue preparando, la fue conduciendo, la fue llevando, la fue disciplinando, la fue castigando. En muchas ocasiones fue necesario que todo aquel contingente, todo el pueblo, toda la nación fuera al cautiverio en Babilonia y regresara otra vez. 400 años de tiempo que existe entre los dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, incluso con una aprobación tremenda en el tiempo de Antíoco Epifanes, cuando el templo se cierra para la adoración del único Dios verdadero y se sacrifican cerdos en el altar santísimo de Dios y se levanta una estatua de Júpiter en aquel pueblo, y todos los hombres, todos los judíos piadosos, espirituales, sinceros, que se negaban a adorar a la estatua de Júpiter o a participar en aquel sacrificio de cerdos, eran masacrados por Antíoco Epifanes. Todo ese tiempo habla de una oposición, de una persecución tremenda, y Dios va preparando a su pueblo. Terminados esos 400 años, se anuncia la venida del Mesías y está en el trono uno de los reyes más sanguinarios del pueblo de Dios, Herodes el Grande. Herodes el Grande, que no repara en el sufrimiento de multitud de madres, les arranca a sus hijos y los sacrifica con el propósito de hacer morir al Hijo de Dios, que Dios pone en salvo llevándolo al desierto, al país extranjero que es Egipto. La mujer, el pueblo de Dios, es llevada entonces de esta manera al desierto para ser protegida. Aquí tenemos el tiempo por 1260 días, y su hijo es arrebatado para Dios y su trono. Satán es burlado de esta manera en su intento homicida. La lucha continúa, porque el diablo sigue persiguiendo a la iglesia. No puede destruir a Cristo. Buscó matarlo. Incluso en la cruz del Calvario hubiera podido pensarse que era el más grande triunfo de Satanás. Y por eso nos animamos a decir desde este púlpito que el diablo es un pobre diablo, creyendo que lanzando toda la oposición en contra del Hijo de Dios y llevándolo a la cruz vergonzosa de exterminio, creía que con eso estaba terminando con el Hijo de Dios. Y aquel sacrificio tremendo fue la victoria más clamorosa que Dios logró, y el diablo se vio burlado otra vez en su intento. Podemos encontrar en todo esto el ministerio protector providente de Dios en favor de los suyos. Está el diablo listo para destruir, como dice la Escritura, que el ladrón no entra sino para robar y matar y destruir. Dice Jesucristo: yo en cambio he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aquí encontramos nosotros el cuidado providencial de Dios en favor de los suyos. El segundo elemento que encontramos aquí es la guerra victoriosa de Dios contra Satán. Aquí vemos una gran batalla, en el cielo se escenifica una gran batalla, y es una batalla que ha durado siglos y milenios. Dos ejércitos se encuentran alineados: Miguel, el arcángel, su nombre, quien como Dios y que dirige a los ángeles del Señor, y el dragón y sus ángeles. Estos fueron derrotados y arrojados a la tierra. ¡Qué tremendo! Que estaban en el cielo, por lo menos tenían acceso al cielo. Vayan al libro de Job y allí encuentran ustedes que los hijos de Dios, los ángeles del Señor, llegaron a presentarse delante del Señor, y entre ellos venía Satán.
el calumniador, el adversario, el engañador, Satán. Le dijo, ¿has visto a mi siervo Job? Le dijo Dios a Satán. Bueno, te sirve porque le das esto, lo otro, atribuyendo motivos malsanos, indignos en Job. Tenía acceso o tiene acceso al cielo para presentar engaños o para presentar mentiras y calumnias y acusaciones en contra de los hijos de Dios. Pero dice aquí que estos fueron derrotados y lanzados a la tierra. Él es el engañador, el calumniador, el adversario, y ha sido lanzado fuera el acusador. En esta guerra no hay discusión posible. Dios es el que triunfa. Dios es el que gana en contra de este adversario. Diabolos es precisamente el nombre que le corresponde como acusador de los hermanos, quien no cesa de día y de noche de acusarlos. Los elementos que dan la victoria al pueblo de Dios los encontramos muy claros aquí. Sobre tan grande adversario, la única manera de vencerlo es la muerte de Cristo, el testimonio de los creyentes y la entrega fiel hasta la muerte. Separados de mí, nada podéis hacer. Lo dijo el Señor Jesucristo. Si alentamos nosotros anhelo de victoria en contra del diablo, no lo podemos hacer fuera de la persona de nuestro Señor Jesucristo. El callarnos ante el testimonio evangélico es experimentar la derrota más tremenda, porque solamente seremos vencedores en la medida en que somos testigos fieles. Dice la Escritura aquí, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ahí está el secreto del triunfo y de la victoria, el sacrificio de Cristo, el testimonio perenne de lo que ha hecho Cristo en nuestra vida y nuestra consagración a tal grado que estemos dispuestos a llegar a la misma muerte en favor de Jesucristo. Quien hace tales cosas no resbalará jamás y se levantará siempre en triunfo y en victoria sobre el diablo y sus huestes. Pero encontramos aquí otro elemento de este enfrentamiento, la ira del dragón contra el pueblo de Dios. ¿Creen ustedes que el diablo se queda inactivo, que ya no hace nada? Por supuesto que le va a emprender. Fue arrojado a la tierra. Es decir, ya no tiene capacidad para seguir acusando a los escogidos de Dios. Y lo que hace, y lo que está haciendo ahora, en la actualidad, ¿han escuchado ustedes la expresión patadas de ahogado? ¿En relación con qué se dice? Aquel que está haciendo ya los últimos intentos desesperados por escapar, está dando patadas de ahogado el diablo. Porque anticipadamente ha sido derrotado por nuestro Señor Jesucristo y sabe que tiene poco tiempo. Su tiempo se encuentra limitado. ¿Cuánto es? 3 años y medio. Un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. 1260 días. Literales no, simbólicos. Significa que no va a ser para siempre la tribulación. Significa que no va a llegar a un grado tal que incluso los escogidos sean destruidos. Jamás el pueblo de Dios puede tener la esperanza de que será atendido por Dios en sus necesidades y que la tribulación no podrá llegar hasta ese momento en que el pueblo de Dios pierda toda esperanza. Pero para el resto, aquí encontramos el tercer ay de la séptima trompeta. ¿Recuerdan ustedes que se pronuncian 3 ayes en relación con la quinta, en relación con la sexta y en relación con la séptima trompeta? Dice que viene el tercer ay, todavía está por venir, por dejarse sentir. Y dice aquí, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, pero ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ay de los moradores de la tierra y del mar,
porque el diablo está haciendo toda su labor y no lo vemos. No vemos al diablo haciendo su labor, programa tras programa de asistencia social, y siempre todo aquello nos está rebasando, nos está pasando por encima, oleadas tremendas de corrupción, de maldad, de pecado, de drogadicción, el narcotráfico, todo se está emponzoñando. Qué tremenda situación, el diablo afectando a todos los seres humanos sobre la tierra. Su grande ira la emplea contra la mujer, y al ver que no la puede vencer porque es arrojado del cielo para no seguir acusando ya más a los escogidos de Dios, emprende su labor en su ira en contra de los habitantes de la tierra, es decir, a nivel individual. Pero la protección de Dios se encuentra manifiesta cuando persigue a la iglesia en la figura de la gran águila. Aquí se habla de una gran águila. Se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada. Otra vez encontramos aquí el número, por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Todas estas son figuras que hablan del cuidado oportuno, exacto, misericordioso, poderoso de Dios en favor de los suyos. La figura de la gran águila ya la encontramos en el Antiguo Testamento, cuando dice Dios que tomó a su pueblo como con alas de águila y lo sacó en su travesía al través del desierto, guardándole a pesar de sus pecados, a pesar de la dureza de su corazón. Dios preservó a su pueblo, no dejando que Faraón consumara su venganza en contra del pueblo de Dios o lo exterminara. Dios estuvo siempre cuidándoles, Dios siempre estuvo vigilando, levantó un siervo suyo y lo condujo. Las alas de la gran águila se le dieron a aquel pueblo esclavo que salió en el Éxodo, caminó por el desierto de esta vida, fue introducido en la tierra de promisión. Allí fue pasto de los Baales y de los cultos idolátricos de los pueblos cananitas y madianitas que había a su alrededor, y a lo largo de toda esta dispensación vemos el cuidado misericordioso de Dios en favor de todos los suyos. Esto es algo real. Se presenta a las veces a través de unas figuras impactantes, estremecedoras, que mucha gente considera, esas son patrañas. Sin embargo, es inspiración de Dios. En aquellos tiempos, cuando Juan estaba tratando de consolar a un pueblo subyugado, lastimado, atribulado, castigado por el grande imperio gobernante de aquel tiempo. Subversivo porque está hablando de la completa y total derrota de los reinos de este mundo. Y le está afirmando y le está asegurando al pueblo de Dios que alcanzarían la más completa de las victorias. Y pasó a través de los ojos de los carceleros, que vieron puras figuras fantásticas que vienen aquí. Es algo inocuo, algo no dañino. Está loquito este Juan, dejen pasar ese libro. Y pasó y se empezaron a sacar copias, y todas estas figuras eran figuras conocidas por gente que lee la Escritura. Todas estas figuras son figuras que ya vienen en el Antiguo Testamento, y por eso la necesidad que tiene el pueblo de Dios de empaparse del léxico, del pensamiento, de la argumentación, de la línea de argumentación, de la mente de Dios, para llegar a entender todo el mensaje que Dios quiere hacer llegar a su corazón. Las aguas de un río caudaloso siguen manifestándose como símbolo de la oposición
del sistema actual establecido en contra del pueblo de Dios. Pero Dios siempre providencialmente está viendo para que se abra la tierra y se trague aquel río para que su iglesia no sufra daño. Individualmente, grupos aislados, se tendrá una gran tribulación, no dejará de participar la iglesia en la gran tribulación. No crean ustedes a esos engaños que hablan algunos acerca de el rapto, va a sacar a su iglesia para que no participe en la gran tribulación. No, en ninguna parte de las Sagradas Escrituras encontramos nosotros que el pueblo de Dios se le ahorren los sufrimientos de la gran tribulación. Participará, pero providencialmente Dios les dará las alas de la gran águila. Y si se lanzan caudalosas corrientes que amenazan con ahogarlas, la tierra se abrirá. Figura preciosa que habla del cuidado de Dios en favor de todos los suyos. Y como no pudo el diablo hacer desaparecer a la iglesia, ahora la emprende contra creyentes particulares. No se alarme, pero muchas veces en el mismo templo, alguien que se encuentra sentadito a su lado es el diablo. No nos puede hacer nada como iglesia. No puede. Pero sí puede actuar en el corazón individual de cada creyente para convencerlo que no es buena tanta religión. Oye, vas muchos días al templo, ¿para qué vas tantos días? Nomás con el culto de mediodía y se acabó, ya, con eso está bien, ya cumpliste. 1:45, y el pastor que no acabe el mensaje. Como si no se diera cuenta, él mismo está bañado de sudor, que no se da cuenta que hay que dar en porciones adecuadas. ¿Y quién es el que está metiendo eso en el corazón? Ahí está. Como ve que no puede hacer nada en contra de la mujer, dice, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, de manera personal e individual. La derrota de Satanás y el triunfo de la iglesia fueron prefigurados por nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor envió a los 70, recuerdan ustedes que nombró a 70 que fueran a predicar, y fueron, ya se hicieron milagros y regresaron felices. Señor, hasta los mismos demonios se nos sujetaban en tu nombre. Y dijo Jesús, un testimonio tremendo: yo vi descender del cielo al diablo como un rayo. Es el diablo arrojado a la tierra. ¿No lo está diciendo aquí? Que fue arrojado a la tierra, y dice el Señor Jesucristo, yo vi descender al diablo como un rayo sobre la tierra. Derrotado el diablo, ya no podrá acusar a los escogidos de Dios. Y en otro pasaje habla del triunfo de la iglesia, diciendo ¿qué cosa? Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Así que, hermanos, ahora la lucha se establece ya no a nivel de institución. El diablo no puede nada contra la iglesia, pero sí puede contra los cristianos individuales, particulares. Cuidémonos, porque en algunas ocasiones los grandes planes y los grandes proyectos de la obra de Dios se echan a perder al través de minúsculos obstáculos que empiezan a moverse en el corazón de los creyentes particulares, porque el diablo sigue actuando todavía. No puede ni siquiera arrancar la salvación de Dios de nuestro corazón. Pero ¿saben qué hace? Aísla a los creyentes en una vida conformista, en un sistema de cristianismo que dice, está bien así como le estás haciendo, ¿para qué te comprometes a tanto? Síguele así, en la iglesia, en la sociedad. Es bueno, es buena la religión, pero no a grado de fanatismo, no tanto como lo estás haciendo tú. Modérate, nada con exceso.
todo con medida, ¿verdad? Incluso esto que se cataloga de tanto mal, si lo tomas en exceso te va a hacer daño, claro, claro. Entonces, poquito, para presentar un rostro atractivo, de tal manera que la gente diga, este es un fanático religioso, ni siquiera una bebidita, un cigarrito, un bailecito de cuando en cuando, una mentirita, una participación allí con los cuates de la oficina, entregando informes fraudulentos, etcétera, etcétera. Envolvernos en este mundo. Y el diablo es, pero maestro en esto, en el engaño sutil de los hijos de Dios. Y sabe que tiene poco tiempo. Y en cuántas ocasiones utiliza a los mismos creyentes para servir de piedra de tropiezo por los que están tratando de entrar, y nos ven a nosotros en actitudes negativas y no entran. Al ver que todas las plagas y todas las fallas y toda la situación del mundo cabe muy bien en el corazón de los cristianos, dicen, eso es el cristianismo. Muchas gracias, estoy mejor acá. La lucha continúa. Lucha a veces muy sutil, pero hay veces que es una lucha muy sanguinaria. Sacude a los hijos de Dios. A través de dudas y de incertidumbres, de alguna manera Dios permite ciertas situaciones en la vida de los suyos. Tribulaciones, angustias, falta de salud, pérdida de trabajo, pérdida de bienes y posesiones materiales, y ahí está el espíritu maligno, metiéndole duda, incertidumbre, ingratitud, olvido, indiferencia en su corazón. Debemos cuidarnos de estas cosas. Y todavía más adelante vamos a contemplar otros elementos, entre los cuales se encuentra la bestia que sale del mar, la bestia que sale de la tierra y la gran Babilonia, como elementos que el diablo enfrenta contra el pueblo de Dios. ¿Quieren saberlo? No se pierda ningún mensaje del Apocalipsis. El Señor nos va a bendecir grandemente a través de todo esto. El misterio de la iniquidad sigue actuando todavía. Debemos cuidarnos, debemos protegernos. Nunca desmayes. En todo afán te cuidará el Señor. Sus fuertes alas te cubrirán. Te cuidará el Señor. Grace of Jesus, greater than all our sin. How shall my tongue describe it? Where shall its praise begin? Taking away my burden, setting my spirit free, for the wonderful grace of Jesus.